O pecado é algo que afeta profundamente a vida de cada persona, e que no solo traz consequências espirituais, sino também emocionais e físicas. Desde o momento em que cometemos um pecado, nossa relação com Deus se vê alterada. O pecado comienza a ter um impacto direto em nossa vida cotidiana. Esta separação de Deus é uma das consequências mais graves, porque nos aleja de la fuente de vida de paz. Sin embargo, há quienes subestimam o poder do pecado, sem dar-se conta de como este pode corromper cada aspecto de seu ser. O pecado provoca uma ruptura em nossa paz interior, criando uma sensação constante de culpabilidade, arrependimento e ansiedade. Esta carga emocional no solo afeta nossa relação com Deus, sino também nossas relações com os demais. À medida que nos alejamos de los princípios divinos, se cria um vazio que não se pode llenar com nada material. A tristeza, o estresse e a confusão se conviertem em companheiros constantes, levando-nos a tomar decisões errôneas que nos alejam aún mais de la verdadeira paz. Ademais, o pecado pode ter um impacto físico. La mente, ao estar lena de pensamentos negativos e conflictivos, genera estresse, lo que pode levar a enfermedades como a hipertensão, a ansiedade e incluso enfermedades mais graves relacionadas com o sistema imunológico. O pecado, ao afetar o alma la mente, afeta de maneira indireta o corpo, demonstrando como o pecado pode deteriorar integralmente ao ser humano, no solo espiritualmente. Outra consequência grave do pecado é sua capacidade para esclavizar a la persona. Aquilo que começa como um acto aislado pode convertir-se em uma adicção, uma cadena que aprisiona o alma limita a liberdade que ela sofre. E assim, em forma de vícios, malos hábitos ou atitudes destrutivas, o pecado cria uma dependência que empeora com o tempo. La persona se sente atrapada, incapaz de liberar-se de los hábitos destrutivos que uma vez comenzó de maneira inocente. O pecado também tem o efeito em las relações interpersonais. La falta de perdão, la mentira, o ódio o egoísmo sem frutos diretos do pecado, generam divisão conflito em nossas comunidades. Las personas se hierem unas a outras, em lugar de construir relações basadas em o amor o respeto, se construem muros que separam. Esto no solo destrui a harmonia social, sino que também nos impide experimentar o amor verdadeiro que Deus nos ha ensinado. Um de los aspectos mais trágicos do pecado é esse que nos hace perder de vista nosso propósito divino. Cada ser humano foi criado com um plan perfeito em mente, pero o pecado distorciona essa visão, haciendo-nos buscar satisfação em coisas temporais e vacias. Assim, em lugar de viver para cumprir com os desígnios de Deus, nos extraviamos em caminhos que não conduzem a nada de valor eterno, perdendo o sentido de nossa existência nossa conexão com o Criador. O pecado também nos aleja de la graça divina. Se bem Deus é sempre fiel disposto a perdonar, o pecado pode criar uma barreira em nossa mente coração que nos impede receber su perdão com humildade. Quanto mais nos aferramos ao pecado, mais difícil se vuelve experimentar o amor incondicional de Deus. Este distanciamento no solo afeta nossa espiritualidade, sino que também impede que vivamos em plenitude a vida que Deus quer para nós outros. É importante compreender que aunque o pecado tenha efeitos devastadores, Deus oferece perdão restauração. Quando nos arrepentimos sinceramente buscamos sua ajuda, está disposto a restaurar nossas vidas. O arrependimento é a clave para liberar nosso coração do peso do pecado. Só ao volver-nos assim a Deus com um coração sincero, podemos experimentar su perdão sanar as heridas causadas por nossas malas decisões. O pecado, aunque tiene consequências terríveis, não tiene la última palavra. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece um caminho de restauração transformação. Através de Jesus, podemos encontrar perdão a capacidade de viver uma vida renovada, livre de la carga do pecado. Sin embargo, é crucial que reconozcamos a seriedade do pecado as consequências que trai, para poder tomar decisões sabias que nos acerquem mais a Deus nos alejem de aquilo que destrui nossa vida. Viver lejos do pecado não significa viver uma vida sem dificuldades, pero sí significa ter uma paz que o mundo não pode oferecer. La relação com Deus, basada em la obediência a seus mandamentos, nos dá uma paz interna que permanece incluso em meio de las adversidades.
Esta paz é una de las maiores bendiciones que podemos receber ao alejar-nos de los caminos del pecado. O pecado também afecta nuestra capacidade para servir a los demais. Quando estamos atrapados em el pecado, nuestras energias y recursos se consumem em satisfacer deseos egoístas. Esto nos impide vivir para el bienestar de los demais y ser una bendición en la vida de quienes nos rodean. La verdadera vida cristiana implica vivir para servir, pero el pecado nos leva a vivir solo para nosotros mismos, cerrando la puerta a la verdadera satisfacción. La tentação sempre estará presente, pero é importante recordar que não temos que sucumbir a ela. Ao ser conscientes de las consequências do pecado, podemos tomar decisões sabias y resistir ao impulso de hacer lo que sabemos que não é correto. La Bíblia nos ensina que com cada tentação, Deus proporciona uma salida, y é em el donde encontramos la fuerza para vivir de acordo com sua vontade. O pecado também impede que experimentemos la plenitude del gozo de vivir em Cristo. La alegria genuína proviene de uma vida que honra a Deus, y essa felicidade solo é possível quando buscamos hacer sua vontade. O pecado, por el contrario, nos rouba essa alegria y nos deja com um vazio que não pode ser lenado por nada mais que a presença de Deus. É fundamental recordar que todos somos susceptíveis ao pecado, pero também todos temos a oportunidade de arrepentir-nos y empezar de novo. O pecado não define nossa identidade se estamos dispostos a buscar a graça de Deus. Através de la oração, o arrependimento y la renovação de nossa mente, podemos viver uma vida que refleja o amor de Deus y su perdão. O pecado, aunque parece atractivo em primeiro momento, tiene um preço muito alto. Nos leva à destruição, ao sofrimento y a la separação de Deus. Pero em meio de todo isso, a graça de Deus se estende hacia nós outros, oferecendo-nos uma oportunidade para redimir-nos. É importante que ao enfrentar as tentações, recordemos que o custo do pecado é muito mais grande que qualquer placer momentâneo que pueda oferecer-nos. En la vida cristiana, el pecado es un tema central que afecta tanto a individuos como a sociedades. Existen diversas formas de pecado que se destacan por sus consecuencias y su impacto en la vida de quienes las cometen. A continuación, se presenta una clasificación de las 10 principales formas de pecado, que son comúnmente discutidas en la enseñanza bíblica, y cómo afectan nuestra relación con Dios, los demás y nuestra propia vida. Orgullo. El orgullo es considerado uno de los pecados más graves en la Biblia. Se refiere a la actitud de autoexaltación y la creencia de que uno es superior a los demás y a menudo, incluso a Dios. Este pecado corrompe la humildad, que es una de las virtudes más valoradas por Dios. El orgullo nos lleva a la autosuficiencia, creando un obstáculo entre nosotros y nuestra dependencia de Dios. Este pecado es tan insidioso que a menudo se disfraza de logros legítimos, pero su raíz es la arrogancia. Idolatría. La idolatría ocurre cuando ponemos algo o a alguien por encima de Dios en nuestra vida. Esto puede incluir la adoración de imágenes, el amor excesivo a las riquezas, el poder, las personas o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. La Biblia enseña que debemos adorar solo a Dios, y cualquier otra cosa que desplace a Dios de su trono en nuestras vidas es considerada idolatría. Este pecado tiene la capacidad de desviar nuestra adoración y nuestra lealtad de lo divino a lo mundano. Adulterio. El adulterio es una transgresión grave que afecta las relaciones matrimoniales. Es el acto de tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Este pecado no solo destruye la confianza en una relación, sino que también socava la santidad del matrimonio. En las Escrituras, el matrimonio es visto como una institución divina, y el adulterio es considerado un pecado que destruye el pacto sagrado entre los esposos, separándolos de la pureza que Dios diseñó para sus relaciones. Mentira. La mentira es un pecado que tiene un impacto destructivo tanto a nivel personal como social. La Biblia enseña que Satanás es el padre de la mentira, y mentir es uno de los medios más efectivos que utiliza para apartarnos de la verdad de Dios. Las mentiras crean una falsa realidad y destruyen la confianza, tanto en los demás como en nosotros mismos. Vivir en la mentira nos aleja de la honestidad y la integridad que Dios desea para sus hijos, creando un ambiente de falsedad. Codicia. La codicia es el deseo insaciable de tener más de lo que necesitamos, especialmente en relación con las riquezas y los bienes materiales. Este pecado es peligroso porque puede convertirse en una obsesión que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. La Biblia advierte contra la avaricia, ya que la codicia es la raíz de todos los males.
La codicia nos lleva a una vida de insatisfacción constante, ya que nunca será suficiente lo que tengamos. Envidia. La envidia es el resentimiento hacia aquellos que tienen algo que deseamos. Este pecado nos hace desear el mal para otros y nos roba la paz interior. En lugar de sentirnos agradecidos por lo que tenemos, la envidia nos hace centrarnos en lo que nos falta, creando conflictos en nuestras relaciones. La envidia, según la Biblia, es una obra de la carne que nos aleja de la paz que proviene de confiar en los planes de Dios para nuestras vidas. Asesinato. El asesinato es uno de los pecados más graves y se menciona claramente en los 10 mandamientos. Aunque en muchos casos se refiere al acto físico de quitarle la vida a otro, Jesús amplió su significado al decir que también se puede cometer asesinato en el corazón al odiar a otra persona. El pecado del asesinato, ya sea en su forma literal o en el odio, destruye el valor de la vida humana, que es un regalo divino. Este pecado no solo afecta a la víctima, sino que también corrompe al que lo comete, separándolo de la paz que Dios ofrece. Fornicación. La fornicación se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y es un pecado que ha sido ampliamente condenado en las Escrituras. Este pecado implica una violación del propósito divino para la sexualidad, que está diseñada para ser experimentada dentro del contexto del matrimonio. La fornicación no solo afecta la santidad del cuerpo, sino que también destruye la pureza del alma. En lugar de vivir conforme a los principios de Dios, este pecado nos lleva a buscar satisfacción en lo temporal y lo mundano, alejándonos de la voluntad divina. Odio. El odio es un pecado que consume el corazón y la mente de quien lo siente. Es un sentimiento de rechazo extremo hacia alguien, y puede llevar a la violencia y al aislamiento. Jesús enseñó que incluso odiar a alguien en nuestro corazón es tan grave como cometer un asesinato. El odio nos aleja de la reconciliación y del amor que Dios desea para sus hijos. Nos divide de aquellos que Dios nos llama a amar, y nos impide vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Blasfemia. La blasfemia es el pecado de hablar mal de Dios o de las cosas sagradas. Implica deshonrar a Dios a través de palabras, pensamientos o acciones. En la Biblia, la blasfemia es un pecado muy serio, y la actitud de desprecio hacia lo divino puede llevar a una separación irreversible con Dios. La blasfemia no solo es un pecado contra la santidad de Dios, sino que también refleja una falta de reverencia y respeto hacia la autoridad divina, que es esencial para una relación correcta con el Creador. En conclusión, los pecados mencionados son algunos de los más graves y comunes según las enseñanzas bíblicas. Cada uno de estos pecados tiene la capacidad de destruir nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, a través del arrepentimiento y el perdón divino, podemos encontrar restauración y sanidad. Es importante reconocer el impacto del pecado en nuestra vida y buscar vivir conforme a los principios que Dios nos ha dado, para experimentar la verdadera paz y bendición que solo Él puede ofrecer.